Si tienes más de 40 años y sientes que tus huesos crujen al levantarte por la mañana, que tus músculos no responden como antes, o que subir escaleras se ha convertido en un desafío, este video puede cambiar completamente tu calidad de vida. Lo que voy a compartir contigo hoy no es solo teoría. Es el mismo protocolo que ha transformado la vida de cientos de mis pacientes, y lo mejor de todo, solo necesitas 15 minutos al día. Soy la doctora Susana Marks, médica especialista en medicina deportiva y rehabilitación física, y en mis más de 18 años de experiencia clínica, he visto cómo la pérdida de masa muscular y densidad ósea después de los 40 años puede literalmente robar la independencia de las personas. Pero también he sido testigo de transformaciones increíbles cuando mis pacientes aplican las estrategias correctas. Antes de que continuemos, si aún no te has suscrito a este canal, te recomiendo presionar ese botón y activar la campanita para nunca perderte otra recomendación de salud hecha especialmente para ti. Si te gusta el video, envía sugerencias de videos y dudas en los comentarios, leo todos, así puedo producir más videos y ayudar a más personas como tú. Déjame contarte sobre la señora María Teresa, una contadora de 62 años de São Paulo. María Teresa vino a mi consultorio hace 2 años completamente desesperada. Me dijo entre lágrimas que había dejado de jugar con sus nietos porque tenía miedo de caerse. Había perdido tanta fuerza en las piernas que necesitaba ayuda para levantarse del sofá. Sus rodillas le dolían constantemente, y lo peor de todo, había desarrollado un miedo paralizante a las escaleras después de casi caer en su propia casa. María Teresa me confesó que sentía que estaba envejeciendo demasiado rápido, que estaba perdiendo su independencia, y que su mayor temor era convertirse en una carga para su familia. Pero hoy, 2 años después, María Teresa no solo juega activamente con sus 5 nietos, sino que recientemente completó una caminata de 10 kilómetros en una campaña de concientización sobre osteoporosis. ¿Qué cambió? Una rutina diaria de 15 minutos que voy a compartir contigo ahora. Primero, necesitas entender qué está sucediendo realmente en tu cuerpo después de los 40. A partir de esta edad, comenzamos a perder entre el 3 y el 8% de nuestra masa muscular por década. Este proceso se llama sarcopenia y es completamente natural, pero no es inevitable. Al mismo tiempo, nuestros huesos comienzan a perder densidad. Las mujeres, especialmente después de la menopausia, pueden perder hasta el 20% de su densidad ósea en los primeros 5 a 7 años. Los hombres no están exentos. Ellos también experimentan pérdida ósea, aunque generalmente a un ritmo más lento. Esta combinación de músculos más débiles y huesos más frágiles es la receta perfecta para caídas, fracturas y pérdida de independencia. Pero aquí está la buena noticia que quiero que entiendas profundamente. Tu cuerpo tiene una capacidad increíble de respuesta, incluso a los 60, 70 u 80 años. Los estudios muestran que el entrenamiento de fuerza puede no solo detener esta pérdida, sino revertirla parcialmente. Conocí al señor Roberto, un profesor jubilado de 68 años de Porto Alegre. Roberto había sido un hombre activo toda su vida, jugaba fútbol los fines de semana, caminaba todos los días. Pero después de los 60, comenzó a notar cambios. Primero fue sutil. Le costaba más abrir frascos. Sentía las piernas más pesadas al final del día. Luego, hace 3 años, sufrió una fractura en la muñeca por una caída aparentemente simple mientras caminaba por el parque. La radiografía mostró que tenía osteopenia, el precursor de la osteoporosis. Roberto me dijo que se sintió traicionado por su propio cuerpo. Había sido activo, había caminado regularmente. ¿Cómo podía esto pasarle a él? Le expliqué algo fundamental. Caminar es excelente para la salud cardiovascular, pero no es suficiente para mantener la fuerza muscular y la densidad ósea. Los huesos necesitan el estímulo específico del entrenamiento de resistencia para mantenerse fuertes. Roberto era escéptico al principio. Pensaba que a su edad, el entrenamiento de fuerza era peligroso o que no vería resultados. Hoy, 3 años después, sus exámenes de densidad ósea muestran una mejora significativa. Puede cargar a sus nietos sin preocupación, y me dice que se siente más fuerte que hace 10 años. Si todavía estás viendo y encontrando esta información útil, comenta un emoji de fuego abajo para mostrar que estás conmigo. Esto me ayuda a entender que este contenido es valioso para ti. Ahora, vamos a lo práctico. La rutina que voy a compartir contigo se basa en 5 principios fundamentales que he refinado durante años de práctica clínica. Primero, debe ser sostenible.
De nada sirve una rutina perfecta que abandones después de 2 semanas porque es demasiado complicada o requiere equipamiento costoso. Segundo, debe trabajar los grupos musculares principales que necesitas para las actividades diarias: piernas, core, espalda y brazos. Tercero, debe incluir ejercicios que estimulen la formación ósea a través de la carga. Cuarto, debe ser progresiva, permitiéndote aumentar la intensidad gradualmente. Y quinto, debe ser segura, minimizando el riesgo de lesiones. La señora Ana Paula, una comerciante de 54 años de Curitiba, me buscó con un problema que escucho frecuentemente. Me dijo que había intentado ir al gimnasio varias veces, pero siempre abandonaba después de algunas semanas. Se sentía intimidada por las máquinas, no sabía qué ejercicios hacer, y los entrenadores personales estaban fuera de su presupuesto. Además, administrar su tienda le ocupaba gran parte del día. Ana Paula sufría de dolores constantes en la espalda baja, sus rodillas crujían al agacharse y había ganado peso progresivamente durante los últimos años. Lo que más le preocupaba era que su madre había sufrido una fractura de cadera a los 70 años, y Ana Paula vivía con el miedo constante de que el mismo destino le esperaba. Le diseñé una rutina simple que podía hacer en casa, sin equipamiento especial, en solo 15 minutos cada mañana antes de abrir su tienda. Al principio, Ana Paula me confesó que pensaba que 15 minutos no podían hacer diferencia, pero decidió comprometerse durante 3 meses. Los resultados la sorprendieron completamente. No solo perdió peso y los dolores de espalda prácticamente desaparecieron, sino que desarrolló una fuerza funcional que transformó su día a día. Ahora puede mover cajas en su tienda sin ayuda, se siente más enérgica todo el día, y lo más importante, superó ese miedo paralizante al futuro. Vamos a construir la rutina paso a paso. Comenzaremos con el calentamiento, que es absolutamente esencial. Muchas personas mayores de 40 cometen el error de saltar directamente a los ejercicios de fuerza, y esto aumenta dramáticamente el riesgo de lesiones. Tu calentamiento debe durar entre 3 y 5 minutos. Empieza con una marcha en el lugar, levantando bien las rodillas, durante 1 minuto. Luego, círculos con los brazos hacia adelante y hacia atrás, 10 repeticiones en cada dirección. Después, rotaciones suaves de caderas, 10 en cada dirección. Finalmente, flexiones laterales suaves del tronco, 5 hacia cada lado. Este calentamiento prepara tus articulaciones, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos y reduce significativamente el riesgo de lesiones. El primer ejercicio principal es el sentadilla modificada o sentadilla en silla. Este es probablemente el ejercicio más importante que puedes hacer después de los 40. ¿Por qué? Porque las piernas son tu fundamento de independencia. La capacidad de levantarte de una silla sin usar las manos es un predictor directo de longevidad y calidad de vida. Coloca una silla sólida detrás de ti. Con los pies separados al ancho de los hombros, comienza a descender como si fueras a sentarte, pero detente justo antes de que tu trasero toque la silla. Mantén esa posición por 2 segundos, luego levántate. Si esto es muy difícil al principio, está bien sentarte completamente y luego levantarte. Lo importante es hacerlo con control, sin dejarte caer. Haz 10 repeticiones. A medida que te fortalezcas, puedes hacer la sentadilla sin la silla y eventualmente sostener objetos pesados como botellas de agua o libros para aumentar la resistencia. El señor Carlos, un ingeniero jubilado de 71 años de Belo Horizonte, llegó a mi consultorio con una historia que me partió el corazón. Carlos vivía solo después de quedar viudo hace 5 años. Me contó que había dejado de visitar a sus hijos en otra ciudad porque tenía que tomar un autobús y le daba vergüenza necesitar ayuda para levantarse de los asientos. Había perdido tanta fuerza en las piernas que también había dejado de ir a misa los domingos, una tradición de toda su vida, porque los bancos de la iglesia eran bajos y no podía levantarse sin apoyo. Carlos me dijo algo que nunca olvidaré. Doctora, no tengo miedo de morir. Tengo miedo de dejar de vivir mientras todavía estoy vivo. Comenzamos con la sentadilla en silla. Al principio, Carlos necesitaba usar sus manos para impulsarse, pero le pedí que cada semana intentara usar un poco menos de fuerza en los brazos. En solo 6 semanas, Carlos pudo hacer 10 sentadillas perfectas sin ningún apoyo. 3 meses después, me envió una foto desde la casa de su hijo, sonriendo con sus nietos. Me escribió: volví a vivir. Hoy, 1 año después, Carlos no solo visita a su familia regularmente, sino que también se ofreció como voluntario en su iglesia, ayudando con tareas que requieren fuerza física. La transformación no fue solo física,
fue emocional y social. Si esto te está sorprendiendo, espera hasta escuchar sobre el siguiente ejercicio, porque trabaja un grupo muscular que la mayoría de las personas descuida completamente, pero que es absolutamente crucial para prevenir una de las lesiones más devastadoras después de los 60. El segundo ejercicio son las elevaciones de talones o pantorrillas. Las pantorrillas son cruciales para el equilibrio y la prevención de caídas, pero también para la circulación sanguínea en las piernas. Párate con los pies separados al ancho de las caderas. Puedes sostener el respaldo de una silla para equilibrio. Eleva los talones lo más alto que puedas. Mantén arriba por 2 segundos. Luego baja con control. Haz 15 repeticiones. Cuando esto se vuelva fácil, puedes hacerlo con un solo pie a la vez, o pararte en el borde de un escalón para aumentar el rango de movimiento. La señora Beatriz, una enfermera jubilada de 59 años de Brasilia, tuvo una experiencia aterradora que cambió su perspectiva completamente. Beatriz había sido enfermera durante 35 años, siempre de pie, siempre activa. Pensaba que estaba en buena forma. Pero una noche, mientras bajaba las escaleras de su casa, perdió el equilibrio, su tobillo no respondió a tiempo, y cayó rodando varios escalones. Afortunadamente, solo resultó con moretones y un esguince de tobillo, pero la experiencia la dejó traumatizada. Beatriz desarrolló miedo a las escaleras y comenzó a evitarlas siempre que era posible, lo que limitaba significativamente su vida. Cuando vino a mi consultorio, evaluamos su fuerza y equilibrio. Descubrí que, a pesar de sus años de trabajo activo, tenía pantorrillas sorprendentemente débiles y su equilibrio unipodal, es decir, pararse en un solo pie, era deficiente. Esto es común. Puedes caminar mucho y aún tener debilidades específicas en músculos estabilizadores. Le enseñé las elevaciones de talones junto con ejercicios de equilibrio. Beatriz era disciplinada, como buena enfermera que era, y practicaba religiosamente todos los días. 6 meses después, no solo había recuperado la confianza en las escaleras, sino que su equilibrio general había mejorado tanto que comenzó a tomar clases de baile, algo que siempre había querido hacer pero nunca se había atrevido. El tercer ejercicio es fundamental para proteger tu espalda y prevenir el dolor lumbar crónico. El puente de glúteos. Acuéstate boca arriba en una colchoneta o en tu cama, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo, separados al ancho de las caderas. Mantén los brazos a los costados. Ahora, aprieta los glúteos y levanta las caderas hacia el techo hasta que tu cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Mantén arriba por 3 segundos, sintiendo la contracción en los glúteos y la parte baja de la espalda. Luego baja con control. Haz 12 repeticiones. Este ejercicio no solo fortalece los glúteos, que son esenciales para casi todos los movimientos de las piernas, sino que también estabiliza la columna lumbar y puede ser increíblemente efectivo para reducir el dolor de espalda baja. El señor Fernando, un taxista de 64 años de Recife, vivía con dolor de espalda crónico desde hacía casi 10 años. Fernando pasaba entre 8 y 10 horas al día sentado conduciendo su taxi. Me dijo que el dolor se había vuelto tan constante que ya ni siquiera lo mencionaba a su familia, simplemente lo aceptaba como parte de su vida. Tomaba analgésicos casi diariamente. Lo que más le frustraba era que el dolor limitaba su capacidad de disfrutar su tiempo libre. Los fines de semana, cuando debería estar descansando o disfrutando con su familia, el dolor era tan intenso que solo quería acostarse. Fernando había probado de todo: fisioterapia, masajes, diferentes almohadas, incluso consideró la cirugía. Cuando le expliqué que gran parte de su dolor probablemente se debía a debilidad en los músculos que sostienen su columna, especialmente los glúteos, fue escéptico. Le enseñé el puente de glúteos junto con otros ejercicios de fortalecimiento del core. Le pedí que los hiciera cada mañana antes de comenzar su turno y cada noche antes de dormir. En solo 3 semanas, Fernando notó una reducción significativa en el dolor. Después de 3 meses, me dijo que había dejado los analgésicos completamente. Un año después, Fernando me contó que el dolor había disminuido en más del 80% y que finalmente podía disfrutar de pescar los domingos con sus hijos, algo que había tenido que abandonar por el dolor. El cuarto ejercicio trabaja la parte superior del cuerpo, las flexiones de pared o flexiones modificadas. Muchas personas piensan que las flexiones son solo para jóvenes, pero versiones modificadas son perfectamente apropiadas y beneficiosas para personas mayores de 40.
Párate frente a una pared, a aproximadamente 60 centímetros de distancia. Coloca las palmas de las manos en la pared a la altura del pecho, un poco más anchas que el ancho de los hombros. Mantén tu cuerpo recto desde la cabeza hasta los talones. Flexiona los codos para acercar tu pecho a la pared. Luego empuja para volver a la posición inicial. Haz 10 repeticiones. Este ejercicio fortalece el pecho, los hombros y los tríceps, músculos esenciales para empujar puertas, cargar bolsas de compras y levantarte del suelo si llegas a caer. La señora Lucia, una bibliotecaria de 57 años de Florianópolis, vino a verme después de un incidente humillante que la había marcado profundamente. Lucia me contó que un día, mientras organizaba libros en los estantes bajos de la biblioteca, perdió el equilibrio y cayó sentada. No se lastimó, pero cuando intentó levantarse del suelo, simplemente no pudo. No tenía la fuerza en los brazos para impulsarse. Tuvo que llamar a un colega para que la ayudara a levantarse. Lucía me dijo que se sintió tan avergonzada que lloró en el baño. Esa noche, me confesó, lloró nuevamente en casa, sintiendo que estaba perdiendo su independencia demasiado rápido. Lucia había sido una mujer activa cuando era joven, pero décadas de trabajo sedentario habían debilitado significativamente su parte superior del cuerpo. Cuando evaluamos su fuerza, descubrí que apenas podía hacer una flexión de pared. Comenzamos desde ahí. Le pedí que hiciera las flexiones de pared todos los días, gradualmente aumentando el número de repeticiones. También agregamos ejercicios con bandas de resistencia. La transformación de Lucía fue tanto física como psicológica. En 6 meses, no solo podía hacer 20 flexiones de pared perfectas, sino que también podía hacer flexiones en el suelo con las rodillas apoyadas. Lo más importante, Lucía recuperó su confianza. Me dijo que ahora, cuando organiza los estantes bajos, ya no tiene ese miedo constante en el fondo de su mente. Sabe que si cae, puede levantarse sola. El quinto ejercicio es el escalador de montaña modificado, o mountain climber, un ejercicio dinámico que trabaja múltiples grupos musculares simultáneamente. Comienza en posición de plancha, pero con las manos apoyadas en una silla o banco resistente en lugar del suelo. Esto reduce la intensidad y hace el ejercicio más accesible. Tu cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Ahora, lleva una rodilla hacia el pecho. Luego alterna con la otra rodilla, como si estuvieras corriendo en el lugar pero en posición inclinada. Hazlo durante 30 segundos, o menos si es necesario al principio. Este ejercicio no solo fortalece el core, los brazos y las piernas, sino que también eleva tu frecuencia cardíaca, proporcionando un componente cardiovascular a tu rutina. El sexto y último ejercicio de fuerza es la plancha modificada. La plancha es uno de los mejores ejercicios para fortalecer todo el core, que incluye no solo los abdominales, sino también los músculos profundos que estabilizan tu columna. Un core fuerte es esencial para prácticamente todos los movimientos diarios, desde levantarte de la cama hasta cargar una bolsa de compras. Para la versión modificada, apoya tus antebrazos en una superficie elevada como una mesa o el respaldo de un sofá. Mantén tu cuerpo en línea recta desde la cabeza hasta los talones, sin dejar que las caderas caigan o se eleven demasiado. Mantén esta posición durante 20 a 30 segundos, respirando normalmente. A medida que te fortalezcas, puedes bajar gradualmente la altura de la superficie, eventualmente llegando al suelo. El señor Antonio, un contador de 66 años de Salvador, tenía un problema que afectaba no solo su salud física, sino también su vida social y su autoestima. Antonio sufría de incontinencia urinaria ocasional, un problema del que le daba muchísima vergüenza hablar. Me confesó que había dejado de jugar dominó con sus amigos en el club porque tenía miedo de tener un accidente. Evitaba viajes largos en automóvil por la misma razón. Antonio me dijo que esto lo hacía sentir viejo y débil, y que estaba considerando simplemente aceptar que esta sería su vida de ahora en adelante. Le expliqué que la incontinencia en hombres de su edad puede tener varias causas, pero que un factor frecuentemente subestimado es la debilidad del core y del piso pélvico. Un core fuerte ayuda a soportar y controlar todos los órganos abdominales. Le enseñé la plancha modificada junto con ejercicios específicos del piso pélvico. Antonio era disciplinado y comprometido. En 2 meses, notó una mejora significativa. 6 meses después, los episodios de incontinencia habían desaparecido casi completamente. Antonio volvió a jugar dominó con sus amigos, recuperó su confianza para viajar, y me dijo que sentía que había recuperado una parte de su dignidad que pensaba que había perdido para siempre. Ahora que conoces los ejercicios, hablemos de cómo estructurar tu rutina completa de 15 minutos.
Comienza con el calentamiento de 3 a 5 minutos que describí anteriormente. Luego, realiza cada uno de los 6 ejercicios en el orden que te presenté. Sentadilla sencilla, elevaciones de talones, puente de glúteos, flexiones de pared, escalador de montaña modificado y plancha modificada. Entre cada ejercicio, toma un descanso de 30 segundos para recuperar el aliento. Después de completar todos los ejercicios, dedica 2 minutos a estiramientos suaves, especialmente de las piernas, caderas y espalda. Este enfriamiento es tan importante como el calentamiento porque ayuda a reducir la rigidez muscular y mejora la flexibilidad con el tiempo. La señora Patricia, una profesora de 60 años de Fortaleza, vino a verme con una queja que había escuchado muchas veces antes. Me dijo que había intentado hacer ejercicio muchas veces en su vida, pero siempre lo abandonaba después de algunas semanas. Patricia era honesta conmigo. Me dijo que simplemente no tenía la disciplina, que siempre encontraba excusas, que al principio estaba motivada, pero la motivación desaparecía rápidamente. Lo que más le frustraba era ver cómo su cuerpo se deterioraba año tras año, mientras ella seguía postergando el cuidado de su salud. Patricia sufría de dolor crónico en las rodillas. Había ganado peso, y su médico le había advertido que estaba en riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Le hice una pregunta simple a Patricia. ¿Puedes comprometerte a solo 15 minutos al día? Ella se rió y dijo que seguramente podía encontrar 15 minutos. Le expliqué que el secreto no estaba en la motivación, que la motivación es fluctuante y poco confiable. El secreto estaba en crear un hábito pequeño pero consistente. Le pedí a Patricia que eligiera un momento específico del día, todos los días, y que hiciera su rutina de 15 minutos inmediatamente después de una actividad que ya hacía diariamente. Patricia decidió hacer su rutina cada mañana inmediatamente después de tomar su café. No debía pensar si tenía ganas o no, simplemente debía hacerlo automáticamente. Las primeras 2 semanas fueron difíciles. Patricia me confesó que tuvo que forzarse. Pero después de 3 semanas, algo cambió. La rutina se volvió automática, parte de su día, como cepillarse los dientes. 6 meses después, Patricia había perdido 8 kilos. Sus rodillas ya no le dolían. Sus exámenes de glucosa habían mejorado significativamente y, lo más importante, había transformado su relación con el ejercicio. Ya no era algo que debía hacer, era algo que simplemente hacía, parte de quién era ella ahora. Pero si eso te sorprendió, esto es aún más importante. Necesitas entender cómo progresar correctamente con esta rutina. Uno de los errores más comunes que veo en mis pacientes mayores de 40 es hacer siempre los mismos ejercicios con la misma intensidad durante meses. Tu cuerpo es increíblemente adaptable, pero eso significa que necesita desafíos progresivos para seguir mejorando. Cada 2 o 3 semanas necesitas aumentar ligeramente la dificultad. Esto puede significar hacer más repeticiones, mantener las posiciones por más tiempo, reducir el tiempo de descanso entre ejercicios o progresar a versiones más desafiantes de los movimientos. Por ejemplo, cuando las sentadillas sencillas se vuelvan fáciles, haz las sentadillas sin la silla. Cuando las flexiones de pared sean simples, prueba hacerlas en una superficie más baja como una encimera. La clave es progresar gradualmente, nunca demasiado rápido, siempre escuchando a tu cuerpo. El señor Marcelo, un comerciante de 53 años de Manaus, me enseñó una lección valiosa sobre la importancia de la progresión gradual. Marcelo era un hombre competitivo por naturaleza. Cuando comenzó su rutina de ejercicios, decidió que quería ver resultados rápidamente. En lugar de seguir mi recomendación de progresión gradual, Marcelo duplicó el número de repeticiones después de solo una semana. Luego, la segunda semana, agregó peso a sus sentadillas sosteniendo objetos pesados. La tercera semana, decidió hacer la rutina 2 veces al día. Me sentí orgullosa de su entusiasmo, pero también preocupada. Le advertí que estaba progresando demasiado rápido, pero Marcelo estaba emocionado con sus resultados iniciales y no me escuchó. En la 4ª semana, Marcelo desarrolló un dolor intenso en la rodilla derecha. Tuvo que detener completamente su rutina durante 3 semanas para recuperarse. Cuando regresó a mi consultorio, estaba frustrado y desmoralizado. Le expliqué que a esta edad, nuestros tejidos, especialmente tendones y ligamentos, se adaptan más lentamente que nuestros músculos. Podemos sentirnos más fuertes rápidamente, pero eso no significa que nuestras articulaciones estén listas para desafíos más intensos. La progresión debe ser paciente y gradual. Marcelo aprendió la lección.
Reinició su rutina desde el principio, esta vez siguiendo una progresión más conservadora. 6 meses después, había alcanzado un nivel de fuerza y funcionalidad excelente, esta vez sin lesiones. Me dijo que había aprendido que en esta etapa de la vida, la consistencia supera a la intensidad, y la paciencia es más valiosa que la velocidad. Necesitamos hablar también sobre la nutrición, porque puedes hacer los mejores ejercicios del mundo, pero si tu nutrición no apoya tus objetivos, tus resultados serán limitados. Para construir músculo y mantener huesos fuertes después de los 40, necesitas proteína adecuada. Muchos de mis pacientes mayores no consumen suficiente proteína. Deberías apuntar a consumir entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Esto significa que si pesas 70 kilogramos, necesitas entre 84 y 112 gramos de proteína diariamente. Fuentes buenas incluyen carnes magras, pescado, huevos, lácteos, legumbres y nueces. También necesitas calcio y vitamina D para la salud ósea. El calcio está en productos lácteos, verduras de hoja verde oscura y pescados con huesos comestibles como sardinas. La vitamina D es más complicada porque pocas comidas la contienen naturalmente. La mejor fuente es la exposición solar, pero muchas personas mayores de 40, especialmente en climas menos soleados, necesitan suplementación. Habla con tu médico sobre medir tus niveles de vitamina D. La señora Elena, una enfermera de 58 años de Campinas, estaba haciendo su rutina de ejercicios religiosamente durante 4 meses, pero estaba frustrada porque no veía los resultados que esperaba. Sus músculos no se sentían más fuertes. Seguía sintiéndose cansada todo el tiempo, y había perdido muy poco peso a pesar de sus esfuerzos. Cuando revisé su dieta, el problema se volvió inmediatamente obvio. Elena estaba comiendo menos de 50 gramos de proteína al día. Su desayuno era pan con mermelada. Su almuerzo era principalmente arroz, frijoles y ensalada con muy poca carne, y su cena era sopa de verduras. Elena estaba literalmente hambrienta de proteínas. Le expliqué que sin suficiente proteína, su cuerpo no podía construir el músculo que estaba trabajando tan duro para desarrollar. Era como intentar construir una casa sin ladrillos. Rediseñamos su dieta para incluir más proteína en cada comida. Agregamos huevos a su desayuno, aumentamos la porción de carne o pescado en su almuerzo, y su cena ahora incluía una fuente de proteína significativa. También agregamos un vaso de leche o yogur como merienda. Los cambios fueron dramáticos. En solo 6 semanas con la nutrición adecuada, Elena comenzó a ver y sentir resultados reales. Sus músculos se volvieron más definidos, su energía aumentó significativamente y finalmente comenzó a perder peso de manera constante. Elena me dijo que no podía creer que algo tan simple como comer más proteína pudiera hacer una diferencia tan grande. Otro aspecto crucial que a menudo se pasa por alto es el sueño. Tus músculos no se construyen durante el ejercicio, se construyen durante el descanso, especialmente durante el sueño profundo. Si no estás durmiendo entre 7 y 8 horas de sueño de calidad cada noche, estás saboteando tus propios esfuerzos. Durante el sueño profundo, tu cuerpo libera hormona del crecimiento, que es esencial para la reparación y construcción muscular. La falta de sueño también aumenta el cortisol, una hormona que puede promover la pérdida de músculo y la acumulación de grasa. Además, cuando estás cansado, tu cuerpo anhela azúcar y carbohidratos refinados para obtener energía rápida, lo que puede sabotear tu dieta. Si tienes problemas para dormir, habla con tu médico, porque podría haber causas subyacentes que necesitan atención. Finalmente, quiero abordar algo que muchos de mis pacientes enfrentan: el miedo.